Ya. Hola, bienvenidos a un episodio más de Filosofando Ando en esta segunda temporada. Y tenemos sorpresas. Ya en una ocasión se presentó la maestra Rosalina. Muy probablemente se integre en un instante más. Y además tenemos la integración de otra persona que es maravillosa. Pues nada más doy pie para que haga presentación. Adelante, querida maestra. Hola, yo soy Rebeca, trabajo en Prepa 4 y en Prepa 8 en la Escuela Nacional Preparatoria en la UNAM. Entonces soy compañera de Pedro y de Gustavo. Y justamente ahorita estábamos platicando sobre nuestras historias de vida y cómo eso nos ha posibilitado pensar la política o pensar las políticas de diferentes maneras a lo largo de nuestras vidas. Y pues en mi caso es justamente el trabajo con estudiantes y el trabajo en la prepa, el trabajo docente, lo que me ha hecho interesarme más por la política y por la historia política también. Me faltó decir que yo soy profesora de historia, no soy del Colegio de Filosofía, soy igual que Rosalinda del Colegio de Historia. Perfecto, muchísimas gracias, Rebeca. Qué bueno que te integras a esta aventura de filosofando andamos. Pues una cordial y calurosa bienvenida. ¿Tú cómo estás? Bonita tarde, Gustavo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Rebeca. Bienvenida. Con mucho gusto de recibirte en este espacio y que nos compartas tus conocimientos desde la mirada de la historia, ¿no? Esta reflexión sobre lo que está pasando en nuestro país, que creo que ya podemos decir que es un tiempo histórico, ¿no? Propiamente hablando. ¿O qué te parece? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que es un momento coyuntural. Lo platicaba no nada más por lo que vemos en las mañaneras, en las noticias o en los diarios, o porque el discurso lo señala, tanto por parte de quienes estamos a favor de este gobierno como por parte de la oposición, que todos señalan la importancia de esto, sino también lo vemos en la vida cotidiana. Y lo platicaba con Gustavo hace un momento, que desde mi punto de vista las generaciones de estudiantes con las que dialogamos ahora son generaciones que están muy politizadas, que están conscientes, que están al tanto, que quieren debate, que se informan, que leen en diferentes fuentes de información, y eso me parece que es un cambio importante. Genial. Bueno, pues el tema que nos convoca en esta ocasión es la categoría de pueblo. ¿Qué es el pueblo? Y esto porque, bueno, pues tuvimos una manifestación popular en la verbena del 15 de septiembre, ahí en el Zócalo y calles aledañas, una multitud impresionante. Tenía toda la intención de asistir, finalmente no asistí, pero vi algunas imágenes y la verdad es que es impresionante. Entonces, ahí tenemos una manifestación popular. En esta coyuntura política, se han dado cuenta de que las personas que están en un puesto de diputación o de senaduría han estado diciendo que sus maneras de actuar en las cámaras por un mandato del pueblo, pero que es el... Si se acuerdan, eh, aprobaron reformas de, de ¿se acuerdan cuál es la expresión que utilizaban las personas que están tal vez me lo puedan confirmar o me puedan corregir, pero yo recuerdo que ellos justificaban su voto por las reformas que hicieron durante ese sexenio, aludiendo que ellos eran la representación del pueblo, es decir, que quienes ocupaban una diputación eran representantes del pueblo. Incluso hubo quien decía, es que nosotros aquí en las cámaras somos formalmente el pueblo. Y eso es bien extraño, porque a mí me queda claro que ocupan un escaño en las cámaras, no son el pueblo,
y tampoco representan el pueblo, no son representantes del pueblo. Tienen ahí, quizá por alguna cuestión de formalidad, cierta representatividad de ciudadanía, pero ni son propiamente representantes del pueblo, mucho menos son la voz del pueblo, y por esto son el pueblo. Entonces, ¿quién es el pueblo? Pues comencemos contigo, querida Rebeca. Este, ¿qué nos puede comentar acerca de esta categoría? ¿Quién es el pueblo? Pues creo que esto ha tenido múltiples significados y haciendo una búsqueda rápida, dije, bueno, vamos a ver qué aparece cuando buscamos pueblo en la hemeroteca, en la hemeroteca digital. Y sí podemos identificar claramente la frecuencia de uso de la palabra pueblo en estos momentos coyunturales, como durante la Guerra de Independencia, en la primera década de la nación independiente, en los años 40, pero donde se ve que el uso de la palabra pueblo se duplica o se triplica de unos años para otros, ¿no? O sea, como que hay momentos coyunturales en el que uso del concepto está como más en la esfera pública. Y pues podríamos, yo pienso que entender el pueblo en relación con los discursos políticos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al siglo XVIII, pues las declaraciones de independencia hacen diferentes usos del concepto pueblo, ¿no? Eh, Llevándolo a la coyuntura política actual, por ejemplo, pienso en el libro que acaba de sacar, que sacaron diferentes historiadores en el que colaboraron y que publicó el INERM y la Lotería Nacional de México, que se llama justamente Historia del Pueblo Mexicano. ¿Qué se entiende pueblo en este texto, no? ¿Qué visión se da acerca del concepto? Y podríamos entender pueblo como una comunidad política. También se puede hablar de pueblos como diferentes comunidades políticas que integrarían una nación. A veces el pueblo también se puede entender como sinónimo de nación, ya digamos de manera más moderna, siglo XIX, en el siglo XX, la idea de pueblo asociado a la nación y al Estado-nación, ¿no? Que aparentemente, si vemos un texto publicado por el gobierno que dice Historia del Pueblo Mexicano, podría parecer que tiene este sentido, ¿no? Historia de una comunidad nacional que se asocia al Estado político. Pero si nos vamos a leer el contenido del texto, si nos vamos a leer el índice, por ejemplo, vemos que más bien se está hablando de diferentes comunidades identitarias que han estado fuera de las élites. Entonces, se entendería pueblo como lo contrario a la élite. Y creo que este sentido también lo podemos encontrar muchas veces en el uso cotidiano de la palabra, asociado a pópulo, a vulgo, a, incluso cuando decimos, hacemos divulgación, ¿no? Es como, tiene a veces un sentido que desde el uso de los discursos hegemónicos puede a veces ser peyorativo, pero también puede tener un sentido como desde el uso de la gente que no se considera de las élites, que se considera no reconocida o excluida, una reivindicación. Entonces, creo que hay muchos sentidos bueno, por ejemplo, en la presentación del libro que hace Andrés Manuel López Obrador de Historia del Pueblo Mexicano, él dice que lo define casi así, que el pueblo ha sido el que ha ido poco a poco creando una lucha o luchas diferentes por alcanzar derechos que estaban restringidos a élites. Y hace mención, por ejemplo, de algunos documentos y de las 3 transformaciones que han formado parte de su discurso constantemente, que son la primera transformación, la Guerra de Independencia,
la Reforma como la segunda transformación, la Revolución Mexicana, y bueno, esta que sería la cuarta transformación. Entonces dice, en cada momento el pueblo mexicano, entendido como lo contrario, la contraparte de la élite, ha exigido ciertos derechos o han contrarrestado el discurso del poder y el discurso no nada más del poder político, sino también del poder económico. Uno de los documentos que cita ahí, por ejemplo, en la presentación es Sentimientos de la Nación. Y si nos vamos al documento, ya ahí se hace uso de la palabra pueblo en un sentido como contrario a la élite. Entonces, creo que, bueno, eso podría ser como el sentido general que yo veo en la lectura que hace este gobierno sobre el concepto pueblo. Pero bueno, eso puede tener también muchos otros significados. Sí, parece que la categoría de pueblo tiene muchos significados y también se puede utilizar como categoría de análisis en diferentes niveles, ¿no? Creo que lo planteas muy bien. Jesús, muy buenas tardes. ¿Qué opinión te merece el concepto de pueblo? Buenas tardes. Hola Rebeca, hola Gus, hola Pedro, hola auditorio. Pues estoy de acuerdo con lo que dice Rebeca, completamente. Y me parece muy interesante porque incluso, fíjense, desde nuestro propio discurso filosófico, cuando Enrique Dussel utiliza la categoría pueblo, no es lo mismo que comunidad política. Comunidad política en Dussel es una suerte de abstracción que implica a todos los miembros de la comunidad. Pero pueblo, aunque es mayoritario, es más específico. Y entonces sí está como contrapuesto. Yo no diría a la élite, yo preferiría decir a la oligarquía. Ahora, déjenme agregar, coincido completamente con lo que ha dicho Rebeca, que querría agregar que en la narrativa de López Obrador, referida a la Cuarta Transformación, antecedida por la independencia, por la Reforma y por la Revolución Mexicana, bueno, pues es que esta es la cuarta, ¿no? Y entonces me parece que, en cierto sentido, pues son malas noticias, porque eso querrá decir que el pueblo ha fracasado, ¿no? O sea, si el pueblo hubiera triunfado desde la primera o en la segunda o en la tercera, no habría necesidad de una nueva transformación. Se me ocurre pensar, pero es una conjetura, no lo afirmo con fuerza. Se me ocurre pensar que el pueblo se presenta cuando se siente oprimido por la oligarquía, se siente oprimido a un nivel tal que eso es intolerable, que no puede resistirlo más. Y entonces se presenta para transformar esa situación, ¿no? Luis Villoro, ya mencionado por Montalvo en otras ocasiones, habla de la revolución de independencia. Claro que es una revolución. Hidalgo y Morelos orientan ese movimiento no solo como un movimiento político, sino como un movimiento social. Y se consuma la independencia, pero por Iturbide, ¿no? Entonces no es como que el pueblo, en mi opinión, haya ganado en esa. Y luego viene la reforma, y luego viene la revolución, y se hizo necesaria una cuarta transformación. Diré, para terminar, para no extenderme, algo debió ocurrir, pero yo no soy historiador, que quede claro, ¿no? Algo debió ocurrir con la Revolución Mexicana, algo bueno, quiero decir, que se hizo algo parecido a la justicia social, con todas las limitaciones que se quiera decir a eso. Yo me atrevería a decir que la mejor época después de la Revolución Mexicana es el cardenismo, es el sexenio de Lázaro Cárdenas. Y además me parece que el cardenismo dura lo que el sexenio de Lázaro Cárdenas. O sea, no es Mújica quien sigue en la presidencia, ¿no? Quien el posterior presidente a Lázaro Cárdenas. No, es Ávila Camacho. Y después de Ávila Camacho híjole, se me va el nombre en este momento. Eh, pero claramente es un presidente de derecha, ¿no? De derecha, he dicho. Eh, Alemán, Miguel Alemán. Miguel Alemán. Bueno, pues eso es fatal, ¿no? Y aún así, me parece
sigue preservándose algo parecido remotamente, pero parecido a la justicia social derivado del milagro mexicano, de tal manera que es en el 82 cuando comienza la pesadilla neoliberal. Y además la pesadilla neoliberal, bueno, son 36 años. O sea, es algo que comienza mal y se pone peor y se pone peor y peor y peor y peor cada vez, ¿no? Horrible, una cosa espantosa. Eh, y eso se vuelve intolerable, permítanme decir, para el pueblo de México en el 2018 y hay un voto masivo a favor de AMLO porque AMLO representa la transformación al dominio, al nuevo dominio de la oligarquía mexicana. Y gana AMLO. Yo estoy fascinado, me encanta lo que pasa, porque no es solo que gane AMLO en el 18, sino que a lo largo de su sexenio, en las elecciones estatales que se van sucediendo, pues el proyecto que él representa no gana todas las elecciones, pero gana la inmensa mayoría. Y no solo de las gubernaturas, sino también de los congresos locales. Y entonces se acaba el sexenio de AMLO, o bueno, quiero decir, llega el 2024, hay nuevas elecciones. AMLO me parece que hace una jugada maestra, yo creo que lo logra, eh, eh, acuerda con eh, con los candidatos, él les llama corcholatas, feo nombre, con los candidatos a sucederle para que no rompan lo que representa el proyecto político de la Cuarta Transformación. Y suscriben ese acuerdo y Ebrard hace un berrinche terrible, ¿no? Vergonzoso, una cosa espantosa, pero la cosa es que no rompen, o sea, el proyecto se conserva. AMLO promueve iniciativas constitucionales. AMLO se la sabe. El 5 de febrero del 2024 lanza ese paquete de reformas que se las votan en contra, evidentemente, se las tumban, y AMLO dice plan C. Y toma la barbón, que hay plan C, ¿no? Con esto termino. Lo que quiero decir es, el pueblo de México, entendido como lo opuesto a la oligarquía mexicana, tiene en este momento una conciencia política extraordinaria, una conciencia política, bueno, no sé, en mi vida personal yo nunca había visto que eso ocurriera. Es tan fuerte que entonces logran el plan C. El 85% de los distritos electorales los gana Morena y su coalición. Y entonces ahora sí, con esa mayoría calificada, hacer las reformas que corresponden. Creo que eso sería lo que yo podría aportar en este momento. Qué interesante, querido Jesús, qué interesante lo que nos estás diciendo, una mirada que se suma a las distintas nociones que ya nos había adelantado Rebeca, y algunos sinónimos que se utilizan sobre el concepto de pueblo que también nos expuso Rebeca. Eh, este, y mira, qué interesante lo que coinciden tú y Rebeca. Rebeca nos dice que la manera en cómo ahora estamos entendiendo pueblo parece ser algo contrario a ciertas élites. Y tú agregas a cierta oligarquía, ¿no? O a ciertos grupos oligárquicos, me atrevería a decirlo en plural, expresarlo así en plural. Y ahí tienen una coincidencia virtuosa, bien interesante. Ah, pero ¿de dónde viene el término pueblo? ¿Cuál es su etimología? ¿De dónde viene? ¿Cuándo se empieza a utilizar? Yo recuerdo, por ejemplo, en los textos antiguos de la antigua cultura griega, Aristóteles, por ejemplo, no se refiere al pueblo, se refiere siempre a los ciudadanos, pero no se refiere al pueblo. Eh, Durante la época medieval, híjole, eh, pues sí tenemos, bueno, ya en la parte muy tardía, el uso del término pueblo,
pero ya en la parte muy tardía, ya cuando se están deshaciendo muchos reinados, este, y ese es un concepto que parece muy moderno, ¿no? Parece muy moderno. Mm, mm, y lo que me parece a mí maravilloso es esa coincidencia que tienen ustedes dos, porque no es la misma perspectiva que podría tener un, un europeo occidental, no es la misma perspectiva que puede tener un neoyorquino, porque para ellos quizá pueblo tenga, pues tenga otros significados o lo utilicen de otras maneras y no precisamente y no precisamente como una oposición a ciertas élites o a ciertas oligarquías. Y eso me parece a mí súper interesante, porque es justamente desde nuestra perspectiva como nombramos las cosas y como nombramos e interpretamos nuestra realidad y nuestra historia y nuestro pensamiento. En ese sentido, déjenme aquí meter un poquito de mi cuchara, es así como podemos introducirnos en un ejercicio de algo que podemos reconocer como filosofía mexicana o también como una historia mexicana, que a diferencia de una supuesta filosofía universal, de una historia universal, lo hacemos acá, no solo desde cierta circunstancia, no solo desde cierto circunstancialismo, ahí, ahí Rebeca nos corregirá la plana porque el circunstancialismo es una escuela, desde una escuela teórica desde la historia. No es solo eso, sino en serio es una perspectiva distinta que en nuestro caso muy particular es una oposición, por ejemplo, a los procesos de conquista, a los procesos de occidentalización y a los procesos de modernización. Déjenme hacer una pequeña referencia, solo pequeña, y le pasamos la voz a Gustavo para que pues nos pueda integrar otros elementos más. ¿Saben en dónde encontré yo, en el caso de la historia mexicana, de lo que podemos llamar historia mexicana y filosofía mexicana, pensamiento filosófico mexicano? ¿En dónde fue la primera vez que encontré el concepto pueblo? Miren, aquí, en este librajo, en el que podría ser reconocido como el primer filósofo mexicano, que aunque no nació acá, por ejemplo, no nació en estas tierras, Fray Alonso de la Veracruz, sobre el dominio de los infieles y la guerra justa. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Aquí este es el primer texto, allá por 1536 más o menos, en donde encontré por primera vez la denominación o el uso del concepto pueblo en nuestro contexto. ¿Y saben para qué? Para, para hablar de la guerra no justa, sino de la guerra injusta que estaban imponiendo los peninsulares en estas nuevas tierras. Pero Gustavo, ¿qué nos quieres tú agregar sobre esta noción de pueblo y cómo estamos entendiendo pueblo en la coyuntura actual? Adelante, querido Gus. Bueno, pues haciendo un poco eco de lo que comentabas de las raíces, eh, en griego era el demos, ¿no? Pero ahí era la población, como en general el conjunto de la población, ¿no? Lo que hoy entendemos en la definición de Estado, la totalidad de la población de una nación. Eh, y está también el populus romano, pero ahí el populus era un segmento de una clase social, digamos, baja, pero relativamente libre, ¿no? No eran los esclavos, pero tampoco eran las clases más pobres. Lo que quiero destacar aquí es que había una cierta agencia del populus, ¿no? Tenían sus representantes. Eh, y luego ya para la época que comentas de Alonso de la Veracruz, y un poco más hacia acá, este, con Francisco de Vitoria, con Francisco Suárez, de donde abrevan, por ejemplo, Primo de Verdad en 1808, antes de la lucha de la independencia, cuando ya capturan a Fernando VII, ¿no? Y eso también lo menciona Luis Villoro en ese texto de la Revolución de Independencia. este, Ellos apelan a la soberanía del pueblo
para decir las juntas de Sevilla no nos pueden gobernar, nos gobierna el rey, pero como el rey no está y el soberano es el pueblo, entonces tenemos derecho por lo menos a hacer nuestra propia junta, ¿no? Y organizarnos en la Nueva España como un territorio propio, igual que los demás territorios de la corona española. Entonces, ahí este pueblo pues toma esta forma de soberano, pero es como decía, decían un poco Jesús, una entidad abstracta, ¿no? Porque aquí el pueblo se convierte en una suerte de comunidad política sin ningún tipo de instituciones todavía, y se va a dar sus instituciones, ¿no? Se está organizando. Y esto lo retoma Dussel también para hablar el pueblo como soberano, eh, que siempre tiene que ser la referencia hacia las instituciones, ¿no? El soberano nunca debería perder la soberanía a pesar de que tenga representantes, porque los representantes trabajan en función de lo que el pueblo quiere, necesita, expresa, manifiesta, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que ya está haciendo un salto muy grande con la constitución que tenemos actualmente. El artículo 39 dice también que el soberano es el pueblo. Y esto quiere decir que el pueblo puede cambiar su forma de gobierno y puede decidir cómo, eh, bajo qué mecanismos puede gobernarse, ¿no? Entonces, se pueden formar asambleas constituyentes como la de la Ciudad de México que puso la nueva constitución, o democráticamente se puede dar la mayoría política a un grupo que tenga un proyecto de nación para modificar alguno de los poderes del Estado, como justo está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, es el ejercicio de la soberanía del pueblo lo que estos representantes están haciendo, porque el pueblo dijo algo en las urnas. Ahora, este pueblo, no podemos pensarlo como solamente los que apoyan a Morena, los que apoyan a la 4T, eh, porque también dentro de ahí hay muchas, muchas diferencias. El pueblo es, como bien decían también, un actor político que actúa según cierta coyuntura. Esto lo dice Dussel también, pero él lo toma de Ernesto Laclau, que habla de unos significantes vacíos, que son conceptos que aglutinan a muchos grupos sociales, a muchos movimientos, ¿no? Por ejemplo, con el concepto de justicia social se aglutinan muchos movimientos a los que les hace sentido esa idea y entonces pueden formar un bloque político, un bloque de poder político, ¿no? Aunque no tengan el cargo, digamos, aunque no tengan representantes propiamente hablando, pero se forman como un movimiento, ¿no? Que es un poco lo que hizo Morena al conformarse, ¿no? Y también por eso es el secreto de su éxito, que más que conformar un partido, conformó un movimiento que aglutina a muchas necesidades de muchos sectores de la sociedad. Y entonces vemos cómo ya en los hechos el concepto de pueblo es más que este concepto liberal de la sociedad civil, y por eso la oposición no ha entendido que no ha entendido, porque ellos siguen pensando en términos de ciudadanía y sociedad civil, ¿no? Cuando a lo que se están enfrentando es una gran masa que se puso de acuerdo en un proyecto de nación, y esa gran masa heterogénea, diversa, plural, es el pueblo, ¿no? Creo. Mira que nos estás haciendo esto mucho más complejo, querido Gus, porque ahora metiste otros terminajos acá bien raros. Sociedad civil, masa, ciudadanía. No manches. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo aclaramos esto? Y en la coyuntura actual. Por cierto, y con esto te doy pie, Rebeca, este, está discutiéndose en las cámaras, y probablemente salgan esta semana, en los siguientes días, ya la propuesta de reforma para el reconocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes. Ajá, ¿cómo ven? Rebeca, aquí tenemos
pues otro uso de la categoría pueblo, ahora pueblos originarios y afrodescendientes, que ahora es tema de discusión en la Cámara de Diputados y posteriormente lo será en la Cámara de Senadores para discutir la reforma que propone AMLO para reconocer a estos nuevos sujetos políticos, los pueblos como sujetos políticos. Vaya, no podría ser menos complejo, ¿verdad, Rebeca? Sí, y justo esto que acabas de mencionar, creo que se puede unir muy bien con tu intervención de hace un momento en la que planteabas que el concepto que tenemos aquí de pueblo o los conceptos que usamos relacionados con el pueblo tienen como este cariz como de colonial. Si precisamente en el libro de Historia del Pueblo Mexicano hay un capítulo muy interesante que se llama Los papeles de los pueblos, documentos de la nación. Y es sobre los códices del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, en los que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tenían que fundamentar su identidad y su historia digamos, para interactuar con el poder político, ¿no? Con el poder político monárquico, con los otros pueblos, con los otros municipios, con las autoridades virreinales. Y creo que mucho de esto que se está discutiendo ahorita viene de estas tradiciones de pensar en los pueblos como una heterogeneidad, o sea, no con la idea, digamos, ilustrada del pueblo como la suma de los ciudadanos individuales que forman esta comunidad política nacional, sino como una heterogeneidad de diferentes identidades que de algún modo tienen otro vínculo político, pero que tienen su autonomía o que tienen sus propias reglas y maneras de ser. Claro, y también distintas modalidades, ¿verdad? Entonces es una especie de conjunto de distintas identidades, wow. Así que difícilmente podríamos aludir a un concepto universal para hablar, por ejemplo, de el pueblo mexicano. No, no hay tal cosa. Podríamos hablar de los pueblos mexicanos porque hay distintas identidades. Se integra también, y también es motivo de gran felicidad, se integra Rosalinda. Discúlpame, Rosalinda, no te había visto aquí en mi pantallita, pero qué bueno que te integras, querida Rosalinda. Pues estamos aquí discutiendo, debatiendo un poco sobre la categoría pueblo y seguramente hay muchos elementos que nos puedes compartir. ¿Qué nos quieres compartir sobre esta categoría de pueblo? Adelante, querida Rosalinda. Hola, Y ¿cómo estás? qué bueno No que te pasa nada, integras. querido Pedro, no pasa nada. Estaban muy entretenidos en una discusión que me parece por demás interesante, discutiendo esta categoría tan importante, ¿no? Y que me parece además tan importante analizar. Siguiéndote un poco, estaba como pensando como qué referencia tenía yo de la palabra pueblo como más lejana a la actualidad. Y estaba pensando, si estoy equivocada, por favor, filósofos, corríjanme, pero creo que en la política de Aristóteles, él hace una diferencia, como bien dices, los griegos no utilizan esta definición, pero sí hace una distinción entre aquellos que pueden participar de la vida política y aquellos que no pueden, ¿no? Que son los esclavos y las mujeres. Entonces me parece que, aunque ahí no se utiliza la palabra, sí empieza a haber como una noción de lo que podría ser el pueblo. Y luego, pues ya es en la modernidad, ¿no? Cuando los estados-nación se forman, cuando creo yo, por ahí Rousseau en el contrato social hace este señalamiento del pueblo eh, ya digamos definido, ¿no? A través como una entidad moral y colectiva, me parece que se presenta a través justamente del contrato social. Pero también lo que decías ahorita, lo que decían me parece súper importante porque el concepto pueblo es difícil
porque ha variado, no solamente ahora a lo que te referías de que, bueno, hay diferentes pueblos, ¿no? Los pueblos originarios, el pueblo de México, que es diferente al pueblo, a otros pueblos, pero también el pueblo como concepto ha cambiado en la historia, pues según quien lo defina, ¿no? Por ejemplo, yo la primera vez que leí el concepto de Hobbes de pueblo, me parecía absolutamente aberrante, ¿no? Este concepto de un individuo cuyo destino es, o lo único que busca como destino es la autoconservación, me parece preocupante y me parece monstruosa, ¿no? Ya después vienen otras disertaciones como las de Marx, la que hablábamos la vez pasada de Chantal Mouffe, que a mí me parece una muy buena definición, pero creo que en específico para Andrés Manuel y para la cuarta transformación, el concepto de pueblo es básico y es fundamental para comprender hacia dónde van estas políticas públicas y este actuar de Andrés Manuel en la vida política y en la vida pública, ¿no? Me parece muy relevante entender este concepto de soberanía popular y voluntad general, ¿no? Que recae en el pueblo como sujeto revolucionario, el pueblo como pluralidad y resistencia también, pero sobre todo, y me parece que Andrés Manuel lo toma de Dussel, no lo afirmo, pero no lo dudo. Creo que mucho del concepto que crea Andrés Manuel viene de una filosofía de Enrique Dussel, cuando Dussel explica al pueblo como esta entidad compuesta por aquellos sujetos oprimidos y excluidos por el sistema colonial y capitalista, eh, que deben liberarse, ¿no? ¿A partir de qué? Pues de la acción política, ¿no? Son estos sujetos que a partir de accionarse políticamente van a poder quitarse este pesar colonial que se había impuesto, sobre todo refiriéndose a los pueblos de Latinoamérica, y que fundamenta en este libro Filosofía de la Liberación, me parece que es de Dussel, donde justo explica todas estas bases que me parece, como les digo, AMLO incorpora a este enfoque en su discurso de transformación nacional, y que además me parece que está muy coherente con las políticas que él busca, el cómo las lleva a cabo y el cómo las ha logrado. Ahora que escuchaba a Jesús hablar un poco de lo que se estaba logrando, bueno, yo con todo y que soy fiel creyente de la cuarta transformación, a mí sí no me gustó mucho cómo sucedió, ¿no? No me gustó mucho cómo sucedió en la Cámara de Senadores, este, eh, digamos, esta decisión que se tomó. Sí me pesó un poco el ver a estos dos personajes, padre e hijo, salir, ¿no? A defender algo después de saber quién son estos personajes y de cómo están, híjole, sí me pesó un poco, la verdad, ¿no? Tengo que decirlo. Pero la verdad es que, bueno, también sería muy inocente pensar que la democracia siempre se logra por las vías más románticas, ¿no? Creo que muy inocente de nuestra parte y pues a veces también hay que jugar a la política y bueno, entonces se está jugando ahora la política que amanecimos apenas, ¿no? Con esta carta que llega de un AMLO, un narco AMLO, que me parece absolutamente vergonzosa, que se jueguen esas cartas, a un expresidente que no tiene vergüenza salir a hablar de estas cosas, cuando justamente creo que lo que menos estuvo presente en esas políticas fue el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejo ahí porque si no ya saben que yo me extiendo y me extiendo y me extiendo. No, genial, genial porque nos vas metiendo a la coyuntura actual. Y hacia allá vamos, querido Jesús. Así que ve preparando ahí, ve preparando tu fina pluma para comentarnos algo sobre esta coyuntura. Pero sí, qué interesante. Fíjense, el pueblo no se reduce al contrato social. Y en otra ocasión yo citaba a Luis Villoro, quien se refiere al pueblo y no precisamente a través del contrato social, que es una idea muy ilustrada, muy rusoniana, muy jovesiana, ¿verdad?
este, porque también hay un pueblo que no es ciudadano, curiosamente, porque hay pueblos que no tienen reconocimiento constitucional como sujetos de derecho, por eso la reforma que se está planteando ahora. Porque hay pueblos aquí en México, en territorio mexicano, porque hay pueblos que no solo no son reconocidos, sino que de plano son negados, son invisibilizados. Particularmente me refiero a los pueblos afrodescendientes que tenemos, que hay aquí en territorio mexicano y que han sido invisibilizados por mucho tiempo, fue invisibilizado por todo el siglo XX, por decirlo menos. Así que me parece muy importante esta categoría de pueblo, muy importante lo que se está planteando ahora en las cámaras para reconocer a los pueblos originarios y a los pueblos afrodescendientes como sujetos políticos y sujetos de derecho, pero aún sin ser sujetos de derecho, son pueblos. Y fíjense que estaba hace rato en la sala de profesores, no me malentiendan, por favor, pero digo la sala de los falsos profetas, este, y alguien al saludarme, me dijo, ¿tú eres monárquico o eres pueblo? Y digo, no, pues orgullosamente soy pueblo, orgullosamente soy pueblo. No le doy vueltas al asunto. Querido Jesús, ¿cómo metes esto en la coyuntura actual? Bueno, Ros, qué gusto que estés otra vez con nosotros. Bienvenida. Yo no me voy a ver, a ver. Eh, no me voy a dejar arrastrar por la provocación de Ross respecto a la forma en la que se aprobó la reforma al Poder Judicial. No me dejaré arrastrar hacia allá y sin embargo diré que a mí me parece, hasta que no, por lo que a mí respecta, hasta que no se me demuestre que hubo un pacto, ¿no? A AMLO se lo preguntaron en la mañanera del día siguiente y él dijo, yo no los busqué, yo no hablé con ellos y demás, ¿no? A mí tampoco me gustaría que hubiese habido un pacto de alguien de la 4T con los Yunes. Eso dicen, sí, sí, eso dicen, claro. Y creo que hasta que no se presenten las pruebas, pues yo no voy a dar por buena esa versión. Ahora, por otro lado, a mí me parece que la vergüenza cae del lado de los Yunes. Es más, diría, eh, puesto que yo no sé por qué votó Yunes a favor de la reforma, entonces, como conjeturas, diré, bueno, tal vez despertó en él la conciencia social, ¿no? Y en ese caso, fantástico. O tal vez no, tal vez le torcieron la mano. Híjole, qué mala onda, pero la reforma al Poder Judicial sigue siendo buenísima, en mi opinión, ¿no? Por otro lado, yo creo que me parece que no se necesitaba su voto, porque estaba la ausencia del senador de MC. Y aunque el de MC hubiera estado presente, Noroña, creo recordar que el mero día sacó una referencia a una reforma constitucional del 2020, del 2021, que en el Senado se aprobó con 85 senadores, no con 86. Entonces me parece que a la alianza de Morena le alcanzaba con los 85 que tienen. Y ya está, no quiero decir más respecto a ese punto. Respecto a lo del pueblo, yo creo, queridísimos, yo creo que no, yo creo que ahí me parece que a Montalvo, a mi queridísimo Montalvo, le gusta tanto la categoría que la mezcla bien, ¿qué te digo yo? Le pone mucho punch a su guisado, ¿no? No, yo creo que pueblos originarios y pueblo son dos categorías distintas, sin duda importantes, sin duda necesarias, esclarecedoras, etcétera, pero son dos categorías distintas, ¿no? No caeré en la provocación de Montalvo respecto a
entrar en la cuestión histórica del concepto y de la categoría de pueblo, que sin lugar a dudas tiene mucha importancia, pero me parece que es un asunto, me parece demasiado académico. Y como yo quiero pensar el asunto de la coyuntura, yo diré la definición esbozada con Rebeca de que pueblo, o si prefieren, la definición que les propongo de pueblo como lo opuesto a la oligarquía en México en la actualidad, esa es la que yo quisiera defender. Y entonces ahora voy con Gus, porque creo, y me hace ojitos Gus, porque creo que sí tienen algo en común. Todos esos diversos actores sociales y políticos, ¿quiénes? Nombres, nombres. Los viejitos, los estudiantes, los trabajadores, los desempleados, los migrantes, todos estos, hay muchísimos más, pero señalo estos cinco actores sociales y políticos, pero qué mal les fue bajo el neoliberalismo, ¿eh? O sea, el neoliberalismo significó que la oligarquía supo cómo aprovecharse de cada uno de estos actores, es decir, aprovecharse del pueblo de México, ¿no? Estoy con Gus en este sentido, creo que es lo que afirmaba mi amigo, espero no tergiversarlo y si es así, corrígeme, Gus. Aunque cada uno de estos actores tuviese sus propios intereses específicos, su propia agenda, sus propios objetivos, etcétera, no es eso lo que los reúne, me parece. Lo que los reúne es cómo la oligarquía golpeó esos intereses de cada uno de estos grupos sociales. Y por eso me parece que con la ambigüedad que la situación implica, algunas personas decimos a mucho orgullo, yo pertenezco al pueblo de México, ¿no? Y se dirá, no, pero tú no eres obrero. Y se contesta, ¿y eso qué? ¿No? No necesito ser obrero para reconocerme como miembro, como perteneciente al pueblo de México. No, pero ves que tú no eres estudiante o no eres viejito o no eres... Sí, es verdad, no pertenezco a esos grupos. Y sin embargo, desde mi propia persona y a los grupos a los que sí pertenezco, siento que el neoliberalismo fue una pesadilla de 36 años. Y este gobierno ha sabido combatir a ese neoliberalismo y por lo tanto reivindicar los intereses de esta multiplicidad de actores políticos y sociales. Si digo viejitos, entonces digo pensiones. Si digo estudiantes, entonces digo becas. Si digo trabajadores, entonces digo aumento al salario mínimo. Y así, ¿no? Una última para soltar mi participación. Eh, Pienso, por ejemplo, en la Alemania nazi. Hitler hablaba del pueblo alemán, en mi lucha y en sus discursos. Y mira qué bien que le funcionaba, ¿eh? Porque además, bueno, pues había practicado oratoria y era teatral, ¿no? Y meneaba las manos y alzaba la voz y tal y cual. Lo que pasa es que creo que en el contexto europeo, pero esto es una conjetura, no lo afirmo con fuerza. En el contexto europeo, me parece, al menos sospecho que en el siglo XX, insisto, no estoy completamente seguro de que esto sea así, la desigualdad social, la desigualdad económica, no ha sido tan escandalosa, tan brutal como lo ha sido en México en el siglo XXI y también en parte del siglo XX y también antes, en el XIX y también en el XVIII, pues Humboldt decía, ¿no es cierto?, que la Nueva España era el territorio donde había visto una desigualdad como en ninguna otra parte del mundo. Entonces, se me antoja pensar que cuando se utiliza la categoría pueblo desde el horizonte europeo,
sí se hace referencia a este amplio número de personas, ¿no? Lo que pasa es que ahí me parece, insisto, y con esto termino, sus oligarquías no son tan escandalosamente ricas como ha sido el caso en México. Y el mismo sistema de derecho, las leyes europeas, eh, pues no tienen el nivel de desigualdad que las leyes mexicanas. O sea, cuando hablo del neoliberalismo, pues es no solo el ejecutivo, sino también fueron legislaciones de neoliberalismo que justificaron la evasión del pago de impuestos, ¿no? A favor de los ricos y explotando a los trabajadores. En fin, no me alargo más, lo dejo ahí. Gracias, gracias, querido Jesús. Y bueno, vamos a la última ronda para hacer comentarios finales. Este, la maestra Rebeca, mi querida Rebeca, se disculpa, tuvo que salir de la sesión porque así que pues ánimo, Rebeca, que tengas una bonita clase, unas bonitas clases en el resto de esta jornada. Y por supuesto, a mí me alegra mucho que se haya integrado Rebeca, también la integración de Ross. Esto es maravilloso, que continuemos, querido amigo Jesús, viejo amigo, viejísimo amigo, y también nuestro nuevo amigo Gustavo. Bueno, parte final. Este, Conclusiones. ¿A qué llegamos entonces? Entonces, ¿a qué nos referimos con pueblo? Mientras van armando ustedes sus conclusiones, tratando de hilar, como lo acabas de hacer, Jesús, algunas ideas que todos fuimos expresando, yo comienzo despidiéndome diciendo que vivan esos pueblos que han sido invisibilizados, que vivan esos pueblos que no tienen reconocimiento constitucional. Que vivan esos pueblos no ciudadanos, que vivan los pueblos en México, los pueblos de México, que vivan todos los pueblos, que vivan especialmente, se me está saliendo lo rojizo así, me brota, ¿no? Que vivan los pueblos que defienden sus tierras, que vivan los pueblos en donde generalmente son mujeres quienes protagonizan las luchas, que vivan los pueblos que defienden sus tierras de las empresas mineras, que sean los pueblos que vivan los pueblos que defienden las aguas, que defienden sus aguas, también frente a las empresas refresqueras y las empresas mineras, que vivan esos pueblos que defienden la tierra, los pueblos que hay en México, muchos de esos pueblos que no nombramos, que no conocemos. Y por supuesto, y recordando también la lucha que no es propiamente zapatista, sino que es una lucha indígena que es mucho más vieja que la neozapatista que inició en el 94. Que vivan los pueblos originarios, que vivan los pueblos particularmente, entre otros, por supuesto, los pueblos más particularmente, por ejemplo, el pueblo tojolabal, para que vean de qué maneras podemos utilizar la categoría pueblo, ¿no? Bien me habías dicho, querido Jesús, que me gusta revolver el concepto, ¿no? Pues ahí te va un poquito más de condimento, ¿no? Pero que iban todos esos pueblos. Yo con esta parte pues les paso el turno ya para hacer la última ronda de conclusiones y despedirnos. Pues, querido Gustavo, comencemos contigo para esta última ronda, querido Gus, para que agregues lo que tienes ahí en el tintero. Adelante, querido Gus. Sí, bueno, primero decir que decía Claudia Sheinbaum en uno de sus discursos de presidenta electa que lo que no se nombra no existe, y en este caso aplica para todos estos pueblos, ¿no? Nunca se ha nombrado distinguiendo propiamente cada uno de ellos, como ahorita bien lo has hecho, y acompaño contigo, ¿no? Vivan todos estos pueblos
largamente han sido invisibilizados y esperemos que esta reforma que ahora se está promoviendo, pues les haga un poco de justicia, ¿no? Que mucha falta les hace. Ahora bien, eh, pueblo es un conjunto de la población, ¿no? Un sector. Ya agrupaba Jesús algunos sectores que ahorita están acompañando la cuarta transformación. Eh, pero para que ese pueblo se haya convertido en esto, ¿no? Una especie de pueblo revolucionario, como decía Rosalinda, pues es un proceso que no necesariamente siempre nace del pueblo mismo, ¿no? Porque el pueblo o los pueblos o los movimientos se conforman con sus propias luchas y si no hay algo ahí que los una, ¿no? Que digamos rompa las membranas que los separan y los aglutinen y los hagan pensar algo como lo que, un sentimiento que se pudo vivir en el Zócalo, sí pude ir al grito. Había demasiado pueblo, demasiado pueblo. De pronto no se podía respirar bien, pero pues ves la diversidad de personas, ¿no? Había personas que veía que venían de muy lejos, de Estados Unidos, de pueblos del norte, pueblos del sur, personas de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Entonces había una gran diversidad y había una suerte de sentimiento, ¿no? Que acompaña a este cierre del periodo, del primer periodo de la cuarta transformación, que es un deseo generalizado de que a todos les vaya bien, pero este sentimiento de que a todos les vaya bien, aunque a uno no tanto, eh, no salió de la nada, ¿no? Entonces, algo siempre se necesita para detonar la potencia del pueblo como verdaderamente soberano y que lleve las riendas, ¿no? de su propio destino, como parece ahora que está haciendo, ¿no? En muy buena medida. Con sus claroscuros, como veíamos la vez pasada, con estas pecatas minutas, como la que comentaba Rosalinda, pero sin las cuales pues no se podría hacer nada, ¿no? Necesariamente tiene que haber contradicciones y necesariamente tiene que haber personas del pasado no muy lejano que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, creo que muchos levantamos la ceja cuando nombró a Bartlett jefe de la CFE, ¿no? Pero pues miren, ha hecho un buen trabajo. Eso no borra su pasado priista, no lo borra, pero pues ha hecho un gran trabajo en la CFE. Entonces tiene que haber esos claroscuros porque esta transición del pueblo como muchos sectores dispersos, heterogéneos, plurales pero no unidos, a este pueblo revolucionario que toma las riendas de su propio destino, pues tiene que ser un pasaje con muchas contradicciones, ¿no? Entonces, lo dejaría ahí. Muy bien, muchas gracias, querido Gustavo. Pues Jesús, ¿qué es lo que tienes ahí en el tintero? ¿Cómo concluyes esta participación, querido Jesús? Por ahí se nos quedó Ahí está, ahí está, muy bien. perdón. Estaba revisando porque me pareció semejante eh, un análisis breve que hace Marx sobre el concepto sociedad en la crítica al programa de Gotha. Nada más, así, muy de pasadita, en el sentido de que, pero esto es más bien una tarea académica, ¿no? El concepto de pueblo puede entenderse con estas diferencias en sus múltiples usos. En fin, yo estoy feliz de verlos, siempre me llena de alegría conversar con ustedes, es bien interesante, estoy muy contento de que se haya integrado Ross, en verdad siento que es fantástico y me alegra mucho que Rebeca se haya integrado también. Así es que bueno, pues
Ya estoy esperando que llegue el próximo miércoles para volver a reunirnos, ¿no? Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, querido Jesús. Ros, cierre con broche de oro. Ah, Adelante, querida Ros, ¿qué tienes ahí en el tintero y cómo concluyes, querida Ros? gracias, mi querido Pedro. Bueno, nada más hacer dos comentarios muy precisos. Yo creo que el concepto del que hablaba mi querido Jesús, un poco que está pensando en Europa, está pensando en una Europa específica, que es la Europa de Occidente, ¿no? Porque también habrá que decir que hay dos realidades en Europa y las realidades de la Europa de Oriente son totalmente diferentes. Y ese concepto que se gesta, me parece, en Europa es un concepto muy nacionalista, ¿no? El nacionalista, el concepto justo del que se vale Hitler, como él bien decía, para que este discurso valga, porque es un momento en la historia donde además las naciones se vuelven súper importantes. Pero justo a mí me parece que ese concepto de pueblo nacionalista diluye el verdadero concepto de pueblo. ¿No? Por supuesto que no, el ciudadano y pueblo son entes diferentes, no es lo mismo, no puede ser lo mismo, porque no cumplen los mismos requisitos, digamos, ¿no? Por ponerlo en un parámetro. El pueblo incluye, como bien decía Jesús, una gran variedad de personas, identidades, migrantes no regularizados, refugiados, apatriados, en fin, ¿no? Los pueblos originarios. El pueblo es un tejido que me parece sostiene entramado social que nos permite reaccionar, como dije hace un rato, a estas necesidades de, como también ya lo habían dicho ustedes, de ser nombrados, de poder tener esta visibilización dentro de un espacio público que de pronto ha sido monopolizado, que de pronto la oligarquía ha simplemente cubierto, no volteado a ver, y que hoy día me parece que es verdad, la cuarta transformación lo ha, por ocupar una palabra muy filosófica, desvelado, ¿no? Lo ha necesitado sacar a la luz para que este pueblo tenga más fuerza que nunca, y me parece que eso es lo importante, que como bien decía Gus, cómo se llegó a esta reforma que era necesaria, lo menos, pero no solamente esta reforma, sino me parece la transformación que sí estamos viviendo, como ya lo habíamos dicho. Lo principal, me parece, es esta develación de un pueblo que está reconocido, y me uno al que vivan estos pueblos. Pues muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañan de forma diferida. Muchas gracias, Ros, Gus, Jesús, que ahora un poco, de forma un poco diferida. Rebeca, muchísimas gracias. Qué programazo, ¿eh? Qué programazo han hecho ustedes. Pues muchos programas más como este y probablemente para la siguiente emisión pues tengamos la integración de un nuevo integrante, un nuevo compañero también. Así que pues esto está creciendo. Compartan el video, coméntenlo, formulen algunas preguntas y no tanto para que respondan, pues quiénes somos nosotros para responder, ni que fuéramos sabios, ¿no? Pero sí podemos hacer comunidad, eso sí, porque tal vez sobre una pregunta podamos nosotros plantear otra pregunta más. Quizá no una respuesta, pero sí otra pregunta. Y así nos vamos, filosofando andamos. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.